médico cardiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Este cursillo, más o menos unos 30 minutos nada más, eh, es el primero de unos 4 que vamos a llevar en el transcurso de esta rotación en cardiología. Y este primer tema es sobre marcadores cardíacos en laboratorio. Nosotros a veces se confundimos cuando decimos eh, exámenes de gabinete, uno, mencionamos laboratorio en cardiología, y cuando mencionamos de esa forma, a veces nosotros nos referimos a las pruebas complementarias en cardiología, excepto electro, llámese Holter, llámese Aprovecha, mapeo, 20% de descuento en llámese miles de prueba de productos de esfuerzo. vestuario. Pero también es importante ver desde el punto de vista del laboratorio qué exámenes o qué test de laboratorio clínico nos ayudan o es parte de la cardiología e importantes en el diagnóstico de algunas enfermedades en cardiología. Entonces, eso es lo que vamos a tocar el tema. ¿Qué exámenes de laboratorio clínico nos ayudan en el diagnóstico de enfermedades cardíacas? Existen muchos, existen varios. Existen, por ejemplo, el dosaje de las troponinas, el dosaje de la creatina, el que menos conoce esto debido a para el diagnóstico del infarto, y existen los péptidos natriuréticos para el diagnóstico de la falla cardíaca. Existen otros test de laboratorio como la procalcitonina, la adrenomedulina, los biomarcadores renales y el perfil lipídico, la galectina 3 y entre otros. Estos otros, en este cursillo no lo vamos a tocar, pero vamos a tocar los 3 primeros, que son los principales que tener conocimiento, que existen y para qué existen. Entonces vamos a dar inicio a hablar sobre las troponinas. ¿Qué son las troponinas? ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es su dosaje? ¿Y cuál es la importancia clínica de las troponinas? ¿Qué diagnóstico hacemos con las troponinas? ¿Sí? Entonces, miren que la troponina es una proteína que está presente en las células cardíacas. Es una proteína de gran peso molecular de tipo globular que tiene 3 subunidades: la troponina I, la troponina C y la troponina T. Estas troponinas se encuentran en el sarcoplasma del músculo cardíaco, pero también del esquelético. Y estas troponinas intervienen, o sea, esta proteína interviene en la contracción muscular cardíaca. ¿Cómo así? Cuando se contrae la troponina, como vamos a ver más adelante, desplaza la tropomiosina, deja libres la unión de esta actina con la miosina, y de tal forma que hay un jale, una unión y un desprendimiento, un arrastre de la actina contra la miosina y se inicia o se produce la contracción cardíaca. Sabemos de que el cardiomiocito está formado en su estructura, tiene unos miofilamentos. Esos miofilamentos están entrelazados con el retículo, con los túbulos T, el retículo sarcoplasmáticos. Entre ellos hay organelos como la mitocondria. Todo esto están rodeados de una membrana que se llama el sarcolema. Pero el filamento, el miofilamento cardíaco, si nosotros lo vemos a nivel estructural por el microscopio, vamos a entender que está compuesto de 2 filamentos, la miosina y la troponina, perdón, la actina, la miosina y la actina.
Estas están en una forma, como observamos, entrecaladas la miosina y la actina. Y a la estructura del microscopio vamos a ver que estas generan determinadas zonas y estas están identificadas con letras. La banda A, la línea Z, la banda I. Todo esto conlleva a la unidad de la contracción cardíaca que se llama sarcómero. Entonces, el filamento grueso, que es la miosina, y el filamento delgado, que es la actina, se entrecruzan, estas se unen y la miosina se va a pegar a la actina y lo va a retraer y se va a producir disminución de la banda A, ¿sí? Y por ende se va a producir la contracción cardíaca. Entonces, ¿cuál es el papel importante que juegan las troponinas en esta contracción cardíaca? Observen ustedes la molécula de la miosina, ¿no? Es una cadena que tiene dos cabezas. Estas cabezas son las que se va a unir a la actina y lo va a desplazar hacia ella o internamente produciendo la contracción. Entonces la actina vemos que está conformada por una cadena de F-actina, que es la verde, ¿sí? Y está conformada con un espiral que le va rodeando a la F-actina, que se llama la tropomiosina, ¿sí? Y en algunas unidades de la tropomiosina se encuentran las troponinas. Son tres subunidades. Tenemos la troponina T, la troponina C, o la que fija el calcio, y la troponina I, que es la inhibidora. Entonces, al llegar el calcio a esta parte del sarcómero, lo que va a hacer es unirse a la troponina fijadora de calcio, a la troponina C, que esta va a dar a inicio a un desplazamiento de la tropomiosina, dejando libre para que la cabeza de la miosina se interactúe, se pegue hacia la actina y esta es desplazada internamente y produciéndose por ende la contracción. Como hemos mencionado, esta troponina también está presente en el músculo esquelético, que tiene función de regular o de participar en la contracción cardíaca. Existen tres tipos: la troponina C, que es la fijadora de calcio, la troponina T, que es la fijadora de la tropomiosina, y la troponina I, que es la inhibidora de la interacción entre la actina y la miosina. La subunidad C tiene concentraciones similares en el músculo cardíaco. Es por eso que la troponina C no tiene mucha importancia clínica para cardiología, pero no así la troponina T y la troponina I, las cuales tienen mucha importancia clínica en cardiología. Por eso se le llama las troponinas T y las troponinas I como cardioespecíficas, porque son netamente del tejido cardíaco. Cuando nosotros podemos dosificar las troponinas, cuando no se produce estos eventos en la contracción, hay una disolución, por ejemplo, del sarcolema, se disuelve por un infarto quizás, se comienza a desintegrar las mitocondrias, entonces no se produce esa contracción, estas troponinas que están en el sarcómero es liberado al torrente sanguíneo y de ahí es la dosificación de esas troponinas. ¿Cuándo? Cuando hay una lesión a nivel de la célula cardíaca. Entonces, tenemos un dosaje de esas proteínas. La troponina I normalmente tiene que ser menor de 0,35 nanogramos por mililitro y la troponina T menor de 0,2 nanogramos por mililitro. Entonces, este
esta proteína, dosificarle esta troponina, es importante para el diagnóstico del infarto de miocardio. Es tal cual como lo menciona la cuarta definición universal del infarto, que menciona donde existe dos tipos, el infarto de miocardio tipo 1 y el infarto de miocardio tipo 2. Pero el infarto de miocardio tipo 1, ¿qué menciona? La definición, miren cómo lo define. Dicen, ¿cuándo yo puedo poner el diagnóstico de infarto? Cuando tengo una detención del aumento o descenso de los valores de la troponina con al menos uno de los valores por encima del límite o del percentil 99 y al menos uno de las siguientes condiciones. Esta es una de las siguientes condiciones. O sea, la base es tener que en el examen de laboratorio voy a tener una concentración elevada de troponina y una bajada, o sea, una curva, como vamos a ver más adelante. Tengo que tener el aumento y el descenso respectivo de las troponinas. Si yo tengo eso en la base, más uno de cualquiera de estos otros criterios, entonces eso me define lo que es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio tipo 1 es aquel infarto que está determinado por la presencia de una enfermedad aterotrombótica oclusiva. Miren ustedes de una arteria coronaria donde se observa una placa de ateroma. Las coronarias son arterias epicárdicas que están por encima del corazón. Esa placa de ateromas se rompe, se fisura y se forma un coágulo. Ese coágulo puede taparlo completamente como tapar parcialmente. Además, además, cuando la placa no, el trombo se forma encima de la placa de ateroma, no lo tapa completamente, vamos a tener lo que es una enfermedad aterotrombótica no oclusiva. Esto se refleja en el electro, como hemos mencionado, o como algunos ya tienen conocimiento, se refleja con una alteración específica en el electrocardiograma. Entonces, al ocluirse, al ocluirse la arteria coronaria, entonces no va a haber pase de la sangre a cierto territorio del corazón y se va a producir al inicio una isquemia y esta va evolucionando a una lesión y si no se hace nada y si no se restablece esta circulación, pues estaremos frente a una necrosis o a un infarto de miocardio. Entonces la definición es clara, yo tengo que tener una elevación y un descenso de las troponinas más síntomas de isquemia miocárdica aguda o nuevos cambios isquémicos en el electro o aparición de ondas Q patológicas o la evidencia por una ecocardio o algún otro estudio de imágenes de un trastorno en la motilidad o la identificación de un trombo coronario por angiografía o en la necropsia. Entonces, miren, solamente yo tener la elevación y el descenso de las troponinas con un cuadro de isquemia, o sea, la clínica, ya yo tengo el diagnóstico de infarto. Entonces, solamente infarto hablamos cuando tengo el resultado de este dosaje de esta proteína, las troponinas. Si yo tengo esta curva de troponinas y el paciente no tiene isquemia, pero el paciente tiene cambios en el electro, ya me da el diagnóstico. Si el paciente tiene elevación y este descenso de la troponina y hay una evidencia en el ecocardio de un trastorno en la motilidad, ya tengo el diagnóstico de infarto. Sabemos de que, como lo menciona la definición universal del infarto, que al inicio de los síntomas vemos las troponinas T, por ejemplo, aquí en verde, y las troponinas I en rojo. Observamos esta curva, como tanto la curva verde y la curva roja, en las primeras horas del evento se elevan y llegan a una cúspide, a un pico,
en el transcurso de las cuarta horas. Luego llega al primer día, se mantiene, y desde el primer día, después de 24 horas, conlleva a un descenso paulatino que lleva hasta al séptimo, octavo o décimo día, tanto de la troponina I y tanto de la troponina P. Entonces, puede ser que algunas enfermedades se eleve la troponina. Sabemos que en otras patologías hay elevación de troponinas, pero nunca ellas hacen curva. Se mantienen altas, pero en forma plana. No hacen curva como se le está mostrando en este gráfico. Cuando uno tiene a un paciente en un curso, en una evolución de un infarto o de un síndrome coronario agudo, encontrar el dosaje de las enzimas cardíacas también depende, porque si el paciente llega a emergencia en los primeros minutos del dolor, quizás y le sacan un dosaje de enzimas cardíacas, quizás en el examen todavía está el dosaje está de las troponinas normal. Entonces la muestra es muy temprana quizás. Pero de repente ya pasó una hora y media, le sacan la muestra y todavía sigue un poco alta quizás, pero no como para decir de que ya tiene un pico o ya pasó el percentil, entonces sería una muestra temprana. Pero así como puede haber una muestra temprana donde no se puede apreciar la elevación de las troponinas, también el paciente puede venir con 8 horas o con 10 horas de dolor. Y en ese sentido, ya quizás tengamos que la troponina está en decaída. Entonces sería una muestra muy tardía ya. Entonces esto hay que tener presente en estos pacientes con un síndrome coronario agudo para poder nosotros detectar si es que el paciente está en un infarto o no. Acá presentamos un modelo para interpretar el daño miocárdico. Sabemos de que si tenemos un ascenso y un descenso de la troponina y hay una isquemia aguda, entonces estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Pero si tenemos un ascenso y un descenso, pero no hay isquemia, entonces nosotros mencionamos que hay un daño miocárdico agudo. Cuando tenemos el infarto agudo de miocardio, esta puede ser por la presencia de una aterosclerosis, como le mencioné, una placa con un trombo, y esto sería un infarto tipo 1. Y si hay un infarto miocardio agudo y solamente no hay una placa, no hay una trombosis, pero hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, entonces estamos frente a un infarto 2. Por ejemplo, en una hipertensión arterial, en alguna taquiarritmias bien sostenida en el tiempo. Pero sin embargo tenemos un ascenso y un descenso de la troponina, pero no hay isquemia, o sea, no hay cuadro clínico de una isquemia, angina. Estaremos solamente por el ascenso y descenso, estaremos frente a un daño miocárdico agudo. Ejemplos en aquellos pacientes con falla cardíaca aguda o con una miocarditis. Pero si el valor de la troponina es estable, o sea, plano, decimos que tiene un daño miocárdico crónico. Por ejemplo, ahí existe una cardiopatía estructural, una valvulopatía, a una enfermedad a veces estructural cardíaca o alguna enfermedad renal crónica. Entonces, esto nos ayuda a identificar, según el ascenso y el descenso o la estabilidad de las troponinas, identificar los posibles enfermedades, las posibles identidades nosológicas. Sabemos que existen alteraciones de la troponina en pacientes no isquémicos, y no isquémicos pueden ser cardíacos y como sistémicos. Los cardíacos que elevan troponina puede ser una infección viral por citomegalovirus, inflamaciones, miocarditis, pericarditis, traumas por debido a una cirugía, al shock eléctrico en una cardiodefibrilación,
en procedimientos intracardíacos como ablaciones, en las arritmias, algunos procesos de malignos, la cardiomiopatía por estrés o el Takotsubo y algunas enfermedades infiltrativas. Pero también se elevan las troponinas en enfermedades sistémicas, como cuál, traumas, enfermedad renal, en cuadros sépticos, en stroke, en hemorragias subaracnoideas, en toxicidades por medicamentos en uso, por ejemplo, en oncología. Entonces, hay que tener en cuenta de que la troponinas también es positiva en algunas enfermedades no isquémicas. Pero como le mencioné, generalmente estas no hacen curva enzimática. Estas se elevan, pero son siempre planas. A diferencia de que cuando hay isquemia, vamos a tener el síndrome coronario agudo, hay el clásico infarto miocárdico agudo, el ST elevado y el ST no elevado, y los no síndromes coronario agudos se clasifican como desde el punto de vista coronario y que no sean coronarios. No coronarios, hipoxia, hipoperfusión, cirugía cardiotorácica, isquemia global. Y coronarios, cuando hay vasoespasmo de las coronarias, hay un embolismo, un trombo embolizó a las arterias coronarias, hay incremento de la demanda, cuando hay algunos procedimientos de intervencionismo cardíaco, como la intervención coronaria percutánea. Entonces hay que tener presente esto, de que existe elevación de las troponinas en enfermedades no isquémicas, ¿sí? Eso con referente a las troponinas. Y el segundo punto es el CPK. El CPK, a diferencia de la troponina, el CPK es una enzima, es también una proteína, pero es una enzima, un biocatalizador. Esta creatinfosfoquinasa está compuesta por dos subunidades, la M y la B. La M es muscular y la B se refiere a cerebral. Entonces, la conjugación de MB vamos a tener varias isoenzimas. BB o CPK1, CPK2, MB y CPK3, MM. Para, para cardiología tiene importancia clínica el CPK-MB. CPK total y CPK-MB. Hay que entender de que el resto están también presentes en el tejido esquelético, en el liso y por ende también, sobre todo el CPK total y el CPK-MB, en el cardíaco, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿y de dónde sale esta creatinfosfoquinasa? Estas enzimas. Sabemos de que en una célula del cardiomiocito, en su citoplasma, se producen reacciones bioquímicas. En algunos organelos se producen reacciones bioquímicas, en la mitocondria, en el mismo propio citoplasma. ¿Con qué fin? Producir energía, producir ATP. Entonces, estas enzimas son biocatalizadores que intervienen en esas reacciones bioquímicas, produciendo o transformando una sustancia en otra sustancia para determinada función. Entonces, cuando hay una lesión en la célula, esas reacciones también se alteran y se comienza a almacenar o a producir, o esas concentraciones de esas enzimas salen al torrente sanguíneo y lo podemos dosificar. Estas son menos específicas que las troponinas. Entiéndase que la troponina participa en la contracción cardíaca como tal, pero estas participan en las reacciones bioquímicas en la célula. Entonces nosotros vamos a tener el CPK-MB, que se encuentra sobre todo en el tejido cerebral y en los pulmones, el CPK-MB, el BB, perdón, que se encuentra en el tejido cerebral y en los pulmones, y el MB, que se encuentra netamente, principalmente en el tejido cardíaco. Y el MM, que se encuentra principalmente en el músculo estriado esquelético. Entonces, para importancia cardiológica, solamente el CP
CPK-MB. Sabemos de que la célula cardíaca es una célula eucariótica. Necesita oxígeno para su supervivencia. Necesita glucosa para su supervivencia. Y esas reacciones bioquímicas que se producen tanto en la mitocondria van a producir ATP, energía, van a restaurar partes de su citoesqueleto o de su membrana o de la membrana nuclear. Para eso todo se necesita la energía. Y eso la célula lo obtiene del ciclo de Krebs. Pero así como el ciclo de Krebs para producir energía existe tal cual en una célula, también existe los sistemas de la fosfocreatina en determinadas condiciones. Este sistema de fosfocreatina libera energía al romperse los enlaces entre el grupo fosfato y la creatina. Entiéndase que es un proceso anaeróbico aláctico. Permite reponer con rapidez ATP mientras se contrae el músculo y requiere de la enzima, de la creatinquinasa. Entonces, miren, esta es la creatinquinasa, que es una enzima que va a participar en la creatinfosfato, que lo va a desglosar en creatina y un grupo de fosfato. Al desglosar esto, va a producir energía. Este grupo de fosfatos se va a unir al ADP y se va a formar ATP. Se va a formar en un grupo de energía. Entonces, la energía que se obtiene para la contracción muscular es el ATP. Y este ATP puede reducirse del AMP a ADP, o se forma ATP. Y el ATP, de igual manera, se reduce a ADP y luego a AMP. ¿Cómo? A través de estos sistemas, inclusive, de la fosfocreatina, donde se forma, como he mencionado aquí, la creatina y un grupo fosfato, el glucógeno, que se convierte en ácido láctico, y la glucosa, ácidos lácticos, ácidos grasos, aminoácidos, a través del ciclo de Krebs, con ayuda de oxígeno, que se forma CO2 más agua más urea, produciendo también energía. Entonces, estos tres procesos bioquímicos son lo que en la célula producen energía. Entonces, cuando esto se elimina, o el glucógeno también ya se terminó en la célula el almacén del glucógeno, entonces prima esta la fosfocreatina. Y cuando esto se reduce también, al final en la célula, cuando ya está isquémica, entonces esta creatinquinasa que está apta encima para participar en estas reacciones, y como ya no hay estas reacciones, esta concentración se almacena, aumenta y cae al torrente sanguíneo donde lo podemos nosotros dosificar. Hay que tener también en cuenta que esa creatinfosfoquinasa se altera en aumento o en disminución debido a la edad, al sexo, a la etnia, a la composición del cuerpo, a las condiciones clínicas y también a las condiciones físicas. Estas también hacen una curva. Tanto de origen, miren cómo en la creatinfosfoquinasa, cuando es problema cardíaco de la MB, hacen una curva, no tan llamativa como las troponinas, pero también hacen una curva. En cambio, cuando tenemos, debido a un problema esquelético, hay un aumento y ese aumento se mantiene en una línea, no cae, sino se mantiene en el transcurso del tiempo. Pero también estas creatinfosfoquinasa, como le he mencionado, también suben en otras entidades, causas farmacológicas y tóxicas, hay causas endocrinas, hay causas musculares, hay causas neoplásicas, causas psiquiátricas inclusive, pero todas estas otras causas no cardíacas tiene este trazado, esta curva. Solamente las cardíacas tienen esta curva que hacen un pico. Aquí lo vemos mejor. Miren,
Un ratito. Miren aquí el CPK total, medio rojo oscuro, y el CPK-MB rosado. ¿Sí? Vemos que el total aumenta en las primeras horas un pico y después desciende en uno, el 2 en el tercer día. En cambio, el CPK-MB aumenta considerablemente las primeras horas y el primer día ya decae hasta el segundo día. Entonces, si tenemos un infarto, quizás en el tercer día, quizás en el cuarto día, ya nosotros, el CPK-MB ya no tiene mucha importancia clínica. ¿Cuánto tiene importancia clínica? Al inicio, quizás, las primeras horas del evento. ¿Sí? Por último, el otro examen de laboratorio importante también es los péptidos natriuréticos. ¿Y qué son estos péptidos natriuréticos? Estos son hormonas. También es proteína, pero cumple una función de hormona. Todas estas son proteínas, ¿no? El biocatalizador del CPK también es una proteína, pero que cumple una función de enzima, biocatalizador. Este es un péptido, también es que cumple, es una proteína, pero que cumple una función de hormona. En distintos tejidos se producen estos péptidos, pero se sintetizan y se almacenan en los cardiomiocitos, sobre todo de las aurículas y de los ventrículos. Estos péptidos se unen a receptores específicos localizados en las células endoteliales y en las fibras musculares lisas de todo el cuerpo. Activa al guanilato ciclasa, produciendo GMP cíclico. Este GMP cíclico interactúa y dando efectos fisiológicos como que, como un incremento de filtrado de los riñones, incremento de la excreción de sodio, vasodilatación periférica, atenuación de los sistemas renina-angiotensina, aldosterona. Entonces tiene efectos beneficiosos, pero da la casualidad que estos péptidos, estas hormonas, tienen un tiempo de vida bien corto, bien cortísimo, porque tiene un biocatalizador que lo degrada, que es la neprilicina. ¿Qué tipos de péptidos conocemos? El ANP, que es el péptido atrial, el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, y el CNP, que es el tipo C, el péptido natriurético tipo C. El que tiene importancia clínica es el BNP. Cerebral se decía porque al inicio le encontraron que las células cerebrales producían esta sustancia en los ratones, pero luego se determinó de que la gran concentración del BNP se produce en los ventrículos. ¿Cuándo? Cuando el ventrículo se estira, cuando el ventrículo se distiende, cuando el ventrículo se dilata. Entonces, de ahí viene la importancia clínica de este péptido. Este péptido, el BNP, el total, es un péptido de 32 aminoácidos que se secreta, como le digo, principalmente en los ventrículos, en los cardiomiocitos ventriculares. ¿En respuesta a qué? A que hay presión de llenado del ventrículo y un estiramiento miocárdico, o sea, cuando el paciente está en falla cardíaca. Es almacenado en forma de proBNP y en su momento de excreción se divide en dos moléculas, la porción N-terminal inactiva y el BNP activo. Cuando nosotros dosamos el NT-proBNP y el BNP total o activo, nos interesa estos dos para el diagnóstico de la falla cardíaca. Entonces, miren, es beneficioso esta secreción de estas proteínas, porque va a aumentar la diuresis, porque va a aumentar la secreción de sodio, disminuye la actividad simpática hacia el corazón, aumenta la relajación vascular, sobre todo muscular, aumenta la vasodilatación a nivel del pulmón, disminuye la fibrosis cardíaca y
disminuye o inhibe al sistema renin-aldosterona. Pero miren, así como se produce, este también es degradado por una enzima, la neprilicina. Es por eso que ahora existe un tratamiento, el sacubitrilo, que ataca la neprilicina para que haga mejor el efecto del péptido natriurético dentro del esquema de tratamiento de la falla cardíaca. Ya la definición universal de la falla cardíaca menciona que para poner el diagnóstico de falla cardíaca nosotros tenemos que tener síntomas y signos de falla cardíaca causada por una anormalidad, ya sea estructural o funcional. Ahí eso tenemos que agregar al menos uno de estos dos: la elevación de los péptidos natriuréticos o la evidencia objetiva de una congestión cardiogénica pulmonar o sistémica. Entonces, miren cuál importancia es este dosaje de este péptido, porque con esta alteración y esta clínica, nosotros ya podemos poner el diagnóstico de falla cardíaca. Y las recomendaciones están claras. El dosaje del BNP, ProBNP, es 1B. Es más, inclusive, la recomendación que el simple electro, más que inclusive que el ecocardio, más que inclusive que la radiografía, más inclusive que los otros exámenes de laboratorio para falla cardíaca. El péptido es 1B, el resto es 1C. Entonces miren la importancia que tiene el péptido en el diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca. Pero sí hay que entender de que las concentraciones se elevan tanto en enfermedades cardíacas y enfermedades no cardíacas. Aquí lo que va a primar es la clínica definitivamente. Aquí no hay una curva que nos diga este es cardíaco o este es falla y esto no es falla. Entonces, miren, elevación de los péptidos se da en todas estas entidades cardíacas y en todas estas otras entidades no cardíacas. Algunos, el dosaje o el punto de corte de los péptidos, cuando hablamos de NT-proBNP, mayor para mayor de 125 en aquellos pacientes con ritmo sinusal, o mayor de 365 en aquellos pacientes con fibrilación auricular. Y el BNP o el BNP total mayor de 35 cuando los pacientes están en ritmo sinusal o mayor de 105 en aquellos pacientes que están con fibrilación auricular. Entonces, mire cuán importante dentro de otros exámenes es determinar el dosaje del péptido natriurético. El algoritmo que nos va a ayudar para determinar la insuficiencia, para diagnosticar la insuficiencia cardíaca es la siguiente. Si tenemos la sospecha de un paciente con falla cardíaca porque hay factores de riesgo, porque tiene síntomas y signos de falla cardíaca y su electro está normal, o sea, con el electro nosotros determinamos que hay una alteración, puede ser funcional o puede ser estructural, entonces tenemos que hacer, para poder hacer el diagnóstico, tenemos que dosificar los péptidos. Si dosificamos los péptidos y hay sospecha de falla cardíaca, ¿sí? Inmediatamente se le hace la ecocardiografía para poder nosotros clasificar a la falla cardíaca si estamos frente a una falla cardíaca con FEBI preservada, con FEBI reducida o parcialmente reducida. Pero si no tenemos estos péptidos están normales o es menos de estas cantidades, entonces es menos probable de que el paciente esté con falla cardíaca. Es poco probable. Y a estos pacientes hay diagnóstico. Entonces, si el paciente tiene sospecha, tiene la ecocardio y hay hallazgos anormales, o sea, la fracción de eyección está reducida, como acá mencionamos, ya nosotros definimos que el paciente está con falla cardíaca, con FEBI determinada.
Pero cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca ya avanzada o un paciente que ya tiene falla cardíaca, que ya se le hizo el diagnóstico de falla cardíaca, pero un de repente se descompensa, se agudiza o estaba avanzando a una falla terminal muy o más avanzada, o sea, hay pacientes con historia y signo de síntomas compatibles con falla cardíaca, a ellos se le hace todos estos exámenes, pero también se le tiene que determinar el péptido natriurético y tiene otro dosaje, otro punto de corte en aquellos pacientes. Cuando si yo tengo el péptido natriurético total menor de 100 y menor el NT pro BNP menor de 300, es menos probable que sea falla cardíaca aguda, se descarta prácticamente. Pero si el BNP es mayor de 100 y el pro BNP mayor de 300, se confirma que el paciente tiene falla cardíaca aguda. Y luego se va al nuevo esquema de hacerle el ecocardio y todo el resto, ¿no? Entonces, estos parámetros para falla cardíaca agudamente descompensada. Muchachos, no sé si hay alguna pregunta al respecto.